quien lo ve, lo que pasa, gracias Francis, que cuando uno está frente a un especialista como el doctor César Castellanos, uno trata de comportarse como muy bien, porque entonces ellos tienen una cosa y que analizan. Y sí, después observan a uno, los psicoanalizan. A él lo hemos clamado desde hace un tiempo, iniciando el año, sobre todo conversando aquí en el equipo a propósito de todos estos niños en la calle, de la calle, la violencia, que usted sabe, usted lo tiene en su día a día como especialista. Y fue tan importante porque nos visitó una delegación de CONANI para explicar algunos prejuicios que hay, cuál es la actividad de CONANI o no. Yo decía, doctor, pero venga, el doctor tuvo muchas ocupaciones, pero hoy está aquí y él tan profesional como ha sido siempre, pero contextualiza y hoy la vida nos premia, porque aparte de hablar de violencia, de cómo a veces la superestructura, utilizando una categoría marxista, se vence y no sabe qué hacer, pero coincide su presencia hoy, aquí en Esperando el Gobierno, con una declaración inusitada, inusual, inconcebible, desde el Ministerio de la Juventud, avalando lo que es parte de lo que usted ha explicado varias veces, de cómo está la juventud, cómo está la niñez. Vale la introducción, solo para que él se acomode, que por cierto tiene una oferta pedagógica muy interesante, que yo creo que debemos comenzar por esa exhortación, doctor Castellanos, para que las personas empiecen a anotarse y nos suavice un poco más, para luego hablar cómo se convierten las sociedades en violentas desde la cuna, y ya tenemos el perfil y el arrullo de la cuna en pedradas, golpes, riflazo, teteo y todo lo demás. Pero me interesa una oferta académica que usted tiene por ahí. Yo quiero que comience por eso. Muchas gracias. Muchas buenas tardes a todos y a todas. Bueno, para iniciar con lo de la oferta académica, se trata de la Universidad Carlos Albizu, una universidad de origen puertorriqueña, que tiene sus campus en Puerto Rico y en Miami, y que debe su nombre a el excelso psicólogo antillano, el doctor Carlos Albizu, que siempre proclamó por una psicología antillana y la construcción de paradigmas antillanos para entender nuestra cultura y nuestra psicología. Y que entonces esta universidad se dedica solo a enseñar psicología, es una universidad que solo forma psicólogos. Y hace más o menos un año se firmó un acuerdo entre esa universidad y MESID, aquí en República Dominicana, para formar psicólogos dominicanos a nivel de maestría y doctorado, tanto en Puerto Rico como en Dominicana. En esta ocasión, la MESID ha publicado una oferta de becas para estudios internacionales que vencen ahora el 23 de febrero su aplicación, y afortunadamente pues en la Universidad Carlos Albizu cuenta con algunas de esas becas para que dominicanos vayan a estudiar a Puerto Rico a nivel de maestría. En este caso las becas fueron aprobadas para becas en autismo, maestrías en autismo y maestrías en neuropsicología. Espérese, usted ve que teníamos que comenzar por ahí, porque después cuando usted comienza a tratar de calmarnos y a decir que no pasa nada, lo primero es que MESID es el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Cultura. Y Tecnología. Cuando decimos que no hay oportunidades, y lo recuerdo en periodos anteriores y pasados, que siempre el lugar común era decir, no, esas becas son para los hijos de los funcionarios. Y no era así. Y tuve cantidad de muchachos que se formaron, que hoy son excelentes profesionales, porque se atrevieron a llenar la solicitud. Claro, correcto. Yo misma hice todo mi proceso. Entonces, a veces es complejo, pero uno tiene que hacerlo. Qué bueno que usted diga, y sobre todo con los temas, que casualmente el lunes le preguntaban al presidente qué pasa que no promulga la ley de autismo. O sea que esto viene como anillo al dedo. De hecho, debo decir que es sorprendente la oferta de becas que tiene MESID. Es un catálogo digital de 24 páginas. Cada página tiene por lo menos 10 universidades internacionales, desde la India
a México, desde Colombia hasta Canadá, es decir, hay un montón en todos los campos del saber. En el caso que nos atañe, pues estamos dentro de ese saco. Esta universidad tiene esta oferta y nosotros queremos resaltarla. Es muy sencillo, es online que se hace la aplicación. O sea, usted aplica, entra a becas.gov.do y ahí aparecen las becas internacionales. Usted crea su cuenta, se registra y aplica y somete todos sus documentos online y por ahí empieza el proceso. Entonces creemos que es una oportunidad para los psicólogos y psicólogas dominicanos que tienen interés de una formación de alto nivel, porque además estos son los únicos programas que existen en idioma español, o sea, de formación de psicólogos de cuarto nivel en idioma español, que son aprobados por la APA, que es la Asociación de Psicólogos Americanos. Y esa certificación de la APA la tienen muy pocas universidades en los Estados Unidos. Y Puerto Rico cuenta con una, que es esa. Y nosotros ahora tenemos acceso. Entonces, y acceso becado. Sí. Entonces, eso yo creo que hay que aprovecharlo y difundirlo y que mis colegas tengan la oportunidad de entrar y concursar por esa beca. Entonces, todos los psicólogos y psicólogas en el país pueden intentar acceder y concursar, porque es una especie de concurso. Es un concurso. Sí. Claro. Es un concurso y una de la maestría es online, o sea que no va a tener que moverse, y la otra tiene que mudarse a Puerto Rico, pero la beca le va a cubrir hospedaje, seguro médico, mantenimiento, matrícula y todo allá. Repita los temas, por favor. Los temas son autismo y el otro tema es neuropsicología. Y me agrada muchísimo eso de una psicología antillana, y en la Universidad Carlos Albizu debe tener algo el nombre con uno de los ídolos puertorriqueños, que es Pedro Albizu Campos. Sí, y hay otro, Carlos Albizu, homónimo, que tuvo mucho que ver con el independentismo en Puerto Rico, pero no tiene nada que ver con este, aunque, bueno, no familiarmente al menos, pero de alguna manera ideológicamente sí. Y sí, tuve que ver también con Pedro. Y a propósito, usted decidió tomar una ruta escabrosa, porque ahora que hablamos de psicología antillana, quiere decir que hay comportamientos que tienen que ver con regiones, con forma de ser de un área, y que nosotros podremos ser diferentes a los suecos y a los finlandeses, y nos parecemos más a los cubanos, a los puertorriqueños y al área. Sí. Yo creo que lo que debemos decir es que todo comportamiento humano, incluyendo la violencia, pero no solo la violencia, todo comportamiento humano debe abordarse desde una perspectiva multifactorial en primer lugar. O sea, no obedece a una cosa, obedece a una multiplicidad de cosas, en primer lugar. Y lo segundo es que todo comportamiento humano, incluyendo la violencia, debe ser considerado como un fenómeno complejo. Cuando digo complejo no quiero decir complicado, ni difícil. Cuando digo complejo, a lo que me estoy refiriendo es a comprender que este fenómeno no puede ser explicado solamente por la sumatoria de los elementos que creemos que la componen, sino que hay muchos más que entender de esto, que solo existe en el espacio que se crea cuando sus elementos constitutivos interactúan entre sí, pero que no lo vamos a entender porque entendamos los fragmentos que lo componen. Entonces, eso yo creo que es un punto de partida para empezar a tratar de desentrañar un poco el fenómeno de la violencia, ¿no? Usted utilizó términos jurídicos, hay elementos constitutivos de la infracción. Cuando la violencia entra a la escuela y se asume en la escuela, hay poco que hacer, ¿no? Bueno, digamos, como síntoma implica que estamos en una suerte de metástasis social, ¿no? Pero
como desafío implica que hay mucho por hacer entonces, ¿no? Porque eso implica ya que entonces el asunto está llegando a los niveles de basamento social, de fundamento social. Y en ese sentido, poco nada más que para organizarnos en el pensamiento, creo que es importante que lo miremos desde... Claro, hay elementos, o sea, hay un abordaje social del problema. Y obviamente las personas que tienen esa mirada, los sociólogos, los antropólogos, los analistas políticos, etcétera, obviamente tienen una concepción desde ahí, que es válida, ¿verdad? Implica todos los temas que tienen que ver con las condiciones materiales de vida de la población, o sea, una población con condiciones materiales de vida paupérrimas, tiene que ver con la justicia social, tiene que ver con la equidad de oportunidades y todo esto, pero con las políticas públicas, con la posibilidad de tener espacios de convivencia comunitaria, etcétera. Pero también hay una dimensión familiar del problema. Sí, y a propósito de esa dimensión familiar del problema, ahora mismo en Estados Unidos acaba de dictarse una sentencia contra una madre en la que se acusa, se declara culpable por el caso de el niño que fue encontrado culpable de haber, el niño vinculado al caso de haber disparado contra sus compañeritos en una escuela. Entonces, quisiera su opinión con relación a este caso, cómo quizás desde la casa se puede a veces influenciar, a veces a propósito y a veces inconscientemente, este tipo de conductas en un menor que luego mire qué repercusiones tienen en la escuela. Bueno, de ahí la importancia de esa mirada multifactorial. Claro, y mucho más amplia. Que incluye esos elementos geográficos, por ejemplo, con los que introdujo la doctora Carmen Inver, en el sentido de que en el contexto norteamericano se dan factores que no tenemos acá. Sí. Por ejemplo, en el contexto norteamericano, un niño puede comprar un arma. Nosotros no tenemos eso. Y eso es un elemento que es contextual. Ahora, hay otros elementos que son compartidos. Claro, porque incluso a propósito de eso que usted plantea, que en el caso norteamericano el acceso a las armas es un derecho constitucional de la primera enmienda, a diferencia del caso de la República Dominicana, que el acceso a las armas es un permiso en el que el Estado te habilita si tú demuestras que tienes las competencias, y se presume que el Estado tiene que verificar cada cierto tiempo que tú mantienes esas competencias para dejarte la licencia del arma. Pero el niño dominicano no compra el arma, pero tira piedra. No, y otras cosas también, son muy violentas. Y hay otros tipos de violencia que no solo la física. Por supuesto. Pero es precisamente ese el tipo de mire, yo creo que hay algo muy violento. Usted me regala café, por favor. Gracias. Porque es muy violento que nosotros tomemos café y que nos ahoguemos. Es muy violento. Yo estoy viendo desfilar aquí cosas. Bueno, decía que entonces cuando tenemos que mirar esos distintos factores, ¿verdad? Lo social, y ahí, bueno, yo no soy un experto en ese nivel de análisis, pero es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Temas de políticas sociales, equidad social, condiciones materiales de vida de la población, etcétera. Un nivel más, digamos, de familia y comunidad, donde están temas que tienen que ver con los estilos de crianza, las dinámicas que se generan en la familia a partir precisamente de los estilos de vida, ¿no? O sea, estilos de vida que se pueden dar en la zona rural son distintos de los que se dan en las grandes ciudades, el acceso a la educación, el acceso a los servicios básicos. Hasta los religiosos. Correcto, porque la religión también es un freno social y de alguna manera también contribuye o no a la convivencia a nivel comunitario. Y en algunos casos es un influenciador de fundamentalismos también, todo depende. ¿Contribuye o no? Entonces, pero me preocupa cuando usted menciona otras disciplinas.
antropología, sociología, historia. Entonces uno piensa y le exigimos mucho a ustedes como especialistas que ustedes no tienen una receta a mano, que el departamento de psicología de nuestras escuelas públicas, que yo creo que usualmente están desiertos, no pueden hacer nada con el chico que trae esa historia que usted ha dibujado de alguna manera, porque entonces... Pueden hacer mucho. Pueden hacer mucho, pero en su nivel. O sea... ¿Cómo así en su nivel? En su nivel. O sea, lo que quiero decir es que uno de los problemas, vamos a decir, metodológicos que tenemos a la hora de pensar en grandes problemas que aquejan la sociedad, es la mirada reduccionista de las cosas, ¿no? Entonces, cuando yo digo en su nivel, a lo que me refiero es que obviamente hay un nivel, aparte del nivel social, el nivel comunitario, familiar, el nivel individual de la violencia también, que se puede analizar y podemos hablar de la personalidad y podemos hablar de algunas patologías y podemos hablar de los temas biológicos que están detrás de la conducta violenta. Y a ese nivel se puede acceder desde determinadas herramientas, como tiene la psicología. Pero la psicología, la psicóloga, el psicólogo del colegio, de la escuela, no puede actuar sobre el hecho de que ese niño vive al lado de un colmadón. Exacto. Donde hay agresiones constantes, sonoras, visuales y físicas, verbales, donde, digamos, desde la escuela no se puede actuar sobre el hecho de que ese niño ha llegado a lo mejor sin cena y con un desayuno maltrecho. Y que eso descompensa. La pobreza es violenta. Claro. Sí, genera violencia. Y desde la escuela no se puede actuar con el hecho de que la policía llegue y le entre a golpes al papá que estaba a lo mejor lavando el carro en la puerta. Y porque ese tipo de violencia, que es la violencia institucional, no se puede o que no hay agua en la mañana para lavarse los dientes. O que no hay agua, o que no tengo el pasaje y yo vengo a pie a mi escuela. O amanecieron sin electricidad. Y que el niño está siendo criado por una tía o por una abuela. Ajá. Que eso lo sabemos. Entonces, que a su vez es maltratada. Todo eso exige una mirada holística, donde cada cual tiene un rol. Y ciertamente el psicólogo, la psicóloga de la escuela, dispone de herramientas para trabajar a nivel individual con ese niño, pero eso tiene que, para que funcione, tenemos que tener una política pública que le garantice a ese niño comida, casa, transporte. Pero y aparte de eso también está el tema de la televisión y las redes sociales, más la influencia que está viendo, todas las carencias que él tiene, pero todo el exceso de buena vida que está viendo a través de las redes sociales. Y de los muchachos que están haciendo cosas no tan santas en el barrio, pero que están pasando... Pero ¿por qué? Relativo éxito. Exacto. Porque hace 20 años o 30 años, las personas que se desarrollaban en esos ambientes que estamos relatando aquí, no generaban un comportamiento similar al que estamos viendo ahora. Ok, pero nuevamente, tenemos que considerar la influencia de los factores sociales que han ido variando. O sea, por ejemplo, hace 20 o 30 años nosotros teníamos un entrenamiento en nuestra cultura que implicaba esperar turnos, por ejemplo. Ay, sí. ¿No? O sea, y no había microondas. No, o sea, si yo tenía si yo quería ver El Chavo del 8, tenía que esperar que lo dieran. Así, no había televisión on demand. Y si tenía que esperar que lo viera, eso implica que yo tenía que planear mi día para estar disponible a la hora que dieran El Chavo. Entonces, eso es un ejercicio de espera. Mi papá esperaba Bonanza, por ejemplo. Claro, para ver Bonanza. Ahora, el niño de hoy día no espera. No. Y estoy moviéndome en el plano del análisis individual ahora, ¿no? Entonces el niño no espera, simplemente da clic. Y al darle clic, en 2 segundos tiene disponible la serie completa del Chavo si quiere. Claro que ¿verdad? Sí. Y la ve cuando quiere. Y si no la pide por Amazon o por donde sea, entonces, y la descarga, lo que sea. Eso ha generado, y te repito,
en ningún caso quiero reducir el análisis de un problema tan serio a esto, pero estamos diciendo en muchos niveles de análisis, y este es uno de los niveles que contribuye. Eso ha contribuido a toda una generación de jóvenes que no saben esperar. Y el problema de no esperar es que cuando yo tengo que esperar y no tengo herramientas y habilidades sociales para eso, me frustro y lo quiero ya. Pero es que, mire, un ejemplo de eso es que en estos días yo vi en las redes, en una entrevista de esas que estaban pasando por ahí, que alguien decidió adelantarse o adelantarle el regalo de San Valentín a alguien. O sea, estaban presumiendo un regalo de esos suntuosos que ponen ahí, que usted no sabe si es un regalo de verdad o si es publicidad. Pero lo que estaban diciendo era precisamente eso, que decidieron adelantarse hace como un mes el regalo del Día de los Enamorados. Entonces ya no tiene magia esperar al 14 de febrero, o sea, ya no tiene sentido. Porque Claro. ya se lo adelantó. Claro. Yo lo quería y me lo adelanté. Claro. Seguro. Hoy día nadie puede esperar más de 15 segundos un ascensor. Se desespera. Empieza a darle al botón de manera compulsiva. Primero van los perros ahora, después la silla de rueda con la persona con discapacidad. Y entonces... Pero esas se estorban. Sí. Y sí, hace mucho espacio. Entonces, la vida se nos ha ido convirtiendo en algo violentamente instantáneo, donde lo que vale es lo instantáneo. ¿Y no es más fácil, doctor, seguir repitiendo eso en lugar de tratar de reconducir? Si a usted le toca criar a sus hijos ahora, si tuviera hijos pequeños, usted tiene ya adolescentes. Tengo, la más pequeña tiene 10 todavía. Usted pone sus reglas en Seguro, su casa. y límites. Exacto. Claro. Entonces viene toda la fantasía que los muchachos no leen, que los muchachos no esperan. No, pero en mi casa sí leen y esperan. Claro, así es. Entonces, al repetir que ya todo está perdido, entonces seguimos arriesgándonos al caos. Bueno, ascendiendo en el plano de análisis de lo individual a lo familiar, entonces tenemos que decir que el tema aquí es que la crianza exige mucho compromiso y responsabilidad. Y proponer enderezar, entre comillas, el comportamiento de un niño o de una niña es un trabajo mucho más fuerte para los padres que para el niño. Y la mayoría de los padres no lo quiere asumir. Pero entonces... Es lo que nosotros observamos en nuestro ejercicio Repítalo de nuevo, por profesional. favor. O sea, lo que decía es, la crianza de un niño o de una niña es un ejercicio que exige altos niveles de tiempo y de compromiso de parte de los padres. Pero corregir un comportamiento inadecuado exige niveles altísimos de compromiso y de tiempo de parte de los padres. Sin embargo, la mayor parte de los padres no quieren asumir eso. Y lo que intentan es... En todas las clases, en todos los segmentos, no, en todas las porque clases, eso... en todas las clases. Eso no es un tema de clase social. Yo te traigo a este muchachito para que me lo corrija. De hecho, en nuestra práctica, en la institución que yo laboro, cuando nos piden una cita para un niño, le decimos, no lo traiga, que vengan los padres. Eso, los pediatras cuentan mucho eso. No lo traiga, porque no vamos a hacer nada. O sea, el tema son ustedes. Que el niño es con ustedes que ha aprendido todo y ha desaprendido todo. No, o sea, no traiga al niño, venga usted primero. Claro. Y después también, porque es que el niño es función del ambiente donde está. Es aquello de ese niño sí es malcriado, ese niño sí se... Claro, pero la palabra lo dice, es malcriado, o sea, es el niño criado lo que me está mal. dejando ver quiénes son ustedes, ¿no? Y yo utilizo una metáfora que a veces cae mal, y sé que es odiosa, pero no lo hago con ninguna maldad, que es, si usted no sabe criar un perro, no va a poder con un niño. Ese perro se orina en la sala, usted no va a ser buen padre. Porque si usted no puede con un perro, que lo único que hay que hacer es ponerle límites claros y ser constante con las disciplinas, usted no va a poder con un muchacho. Vamos. Pero ha dicho palabras mayores. Sí, vamos a volver a lo que quisiéramos, como siempre le decimos a usted, que uno quiere que usted responda a lo que uno hoy aspira. Sí, entonces tenemos la escuela que vencida
ante lo que traen los niños y las niñas, decide, bueno, vamos a calmarlo y vamos a traerle un delincuente de esos que balbucean, no saben expresarse. Y que le pongan boom, exacto. boom, boom. Balbucea además nasalmente. Sí, ¿no? No. Y que tienen muchos avalorios del bienestar. Sí, señor. Entonces, ellos no saben lo que significa esa palabra. ¿cómo eso no puede ser controlado, doctor Castellanos? Como decía uno de los humoristas nuestros, yo tenía uno pero se me murió, un avalorio. Sí, un avalorio. Dame a buscarlo en el diccionario. ¿Cómo no puede controlarse eso? Yo no lo puedo entender. Y decirle a la maestra, usted se equivocó. Sí. Dos cosas ahí me gustaría decir de entrada. Una, me acuerdo de un graffiti en la calle pintado que nunca olvidaré, que decía, en esta escuela se enseñan niños, pero deben venir educados de su casa. ¿No? Ese es un elemento que hay que ponerlo de entrada. O sea, la escuela no es un espacio de crianza. La escuela no es un espacio para... Entonces debe llamarse Ministerio de Enseñanza, no Ministerio de Educación. ¿Verdad? Entonces, la educación es en la casa que ocurre, es en el hogar. Es donde el niño o la niña aprende qué valores, aprende lo fundamental para la vida, las habilidades para la vida, o sea, las habilidades que tienen que ver con la empatía, con el manejo de las emociones, lo que tiene que ver con la solidaridad, lo que tiene que ver con el compromiso, con el respeto, con la honestidad. Todo eso se aprende en la casa y no se aprende porque los padres se lo digan. Se aprende con la vivencia cotidiana. Se aprende con el ejemplo. Y el ejemplo es educativo por presencia o por ausencia. Lo que quiero decir es, muchas veces me dicen a los padres, pero ellos nunca nos han visto a nosotros pelear. ¿Eso crees tú? No, yo digo, qué bueno. Ahora, ¿los han visto besarse? ¿Los han visto darse cariño? ¿Los han visto respetarse? Porque no basta con que no les vean pelear, también es necesario que sí les vean funcionar como personas sanas. Usted ha insistido mucho en esa formación familiar y eso es un poco desolador si buscamos las estadísticas en la República Dominicana. En el mundo. En el mundo. Y ahí vuelvo a insistir. Yo no quiero decir que todo está perdido, pero por ejemplo, mire qué cándida voy a hacer. Escuchándolo, y siempre se lo decimos, usted transmite paz, dice algo absolutamente racional y real. Yo pienso que si, no quiero mencionar otra vez el Estado, pero hay frecuencias oficiales que podrían tener mensajes continuos. Correcto. Y hay mensajes oficiales que podrían no asumir lo que estamos padeciendo. Es correcto. Y además los temas se esfuman. La preocupación aquí, cuando aquel niño lanzó la piedra ahí en un centro comercial, aquí mismo en la emisora nos dijeron, pero hay que buscar la explicación sobre eso. Y ese tema se esfumó hasta que vuelva otro niño a lanzar otra piedra, pero mientras ese niño está en algún lugar, está escuchando constantemente, pégale, dale, fúmala, juca, fúmala. Entonces, no, que de repente los juegos de los niños se transformaron en ganas más puntos y matas más gente. Tranquilito. Claro, son los juegos de los niños. Desde Miami Vice. Entonces, desde una, desde una mirada más amplia, ese niño que tira esa piedra, a lo mejor como tema se esfuma porque se tiene que esfumar, pero lo que desde una mirada más amplia, lo que no se debe esfumar es cuáles son los condicionantes sociales que permiten que un niño así funcione en una sociedad. Mire, yo sabía que eso iba a gustar mucho. Usted lo que dijo de las escuelas, la escuela no educa, enseña. Sí, yo estoy pensando en todos los letreros que hay que cambiar. Fue al revés, yo dije, no enseña, es decir, tú llegas educado a la escuela. Deberías. Y en la escuela te enseñan las cosas. Claro. A sumar, a restar, a multiplicar, los límites, geografía, los continentes. Exactamente. Pero la escuela, el maestro, la maestra,
no puede asumir el rol de crianza de un niño. Claro. No puede, o sea, sencillamente no puede, aunque quiera. Sí, ustedes recuerdan esta caricatura que hay ahora, hace unos años, ya yo no la veo, de 20 años o 40 años atrás, habían unos padres con un reporte de calificación y una maestra, y los padres les reclamaban al niño por la calificación. Entonces, tantos años después, unos padres iguales y unos niños, pero entonces con una calificación, entonces los padres le están reclamando a la maestra por la calificación del niño. No, es que es el titular suyo. Las escuelas no educan, enseñan. Ahí viene toda la reflexión. O no están para educar. No están para educar. Es un concepto amplio que permitiría un taller aquí. Claro. Porque ahora recuerdo en la época de las buenas maestras y de los buenos maestros, que uno aprendía muchísimo, enseñaban muchísimo, cuando le decían a los padres en ese momento de la presentación de las calificaciones, ese muchachito es muy educado, míralo ahí. Claro, porque vino educado. Exactamente, y cuando siempre esa frase tan trillada de que, y casi que es como algo que ha perdido el sentido de tanto decirlo, es que la familia es la célula de la sociedad. Pero es que no hay otra forma. En los seres humanos nos organizamos en tribus, en familias. Ese es el tejido donde crecemos. Y en la medida que se ha ido desdibujando el tejido familiar, se ha ido desdibujando también el tejido social. Bueno, lo que pasa con el doctor, que uno va redescubriendo temas. Una parte 2. Sí, una vez, voy a hablar con los dueños de esto, porque debe ser una vez al mes o 2 veces. Mira, aquí dicen que exacto, así mismo acabamos. Para seguir enseñándonos. Correcto. Claro. No educándonos. Muchísimas gracias, doctor Castellanos. Y ahí llegó el gobierno que estábamos esperando con la señora Muñoz y su tropa para enseñarnos también, porque ellos llegaron educaditos de su casa. Gracias, Francia, y ustedes hasta mañana.